Buenas tardes, mi nombre es Luis Mendoza y en esta oportunidad voy a explicar el discurso reportado. Cuando deseas comunicar o transmitir a alguien algo que otro ha enunciado, entonces recurres al discurso reportado. Existen dos estilos de discurso reportado. Número 1 es el discurso directo, cuando repites exactamente de manera literal o textual lo que otra persona ha enunciado, estás usando el discurso directo. Vale la pena mencionar que este tipo de discurso debe ir entre comillas para señalar que el mensaje original no ha sido alterado. Por otro lado, tenemos el discurso indirecto. Cuando reproduces con tus propias palabras lo que otra persona ha enunciado, estás recurriendo al discurso indirecto. Vale mencionar aquí que el tiempo verbal puede cambiar si es que el verbo usado para reportar está en pasado. Te preguntarás, ¿cuáles son los verbos usados para reportar? En inglés se le conoce como reporting verbs. Y en la siguiente lista podrás comprobar que existen numerosos verbos usados para reportar en inglés. Sin embargo, para fines de la explicación, voy a considerar primero los dos más populares, el verbo say y el verbo tell. Bueno, hasta el momento hemos explicado que el discurso reportado tiene dos estilos. Vamos a pasar a centrarnos en el segundo estilo o en el discurso indirecto. Para reportar haciendo uso de este estilo, nosotros debemos conocer la naturaleza del mensaje a reportar. Este puede ser un imperativo, puede ser una pregunta, puede ser una oración. Si es que es una pregunta, puede ser que sea una pregunta sí o no, o una pregunta WH, que se caracteriza por ser what, o where, o when, o how. A continuación vamos a explicar con un pequeño clip de la película 12 monos, una de mis películas favoritas de todos los tiempos, ya que este pequeño clip contiene tanto imperativos como preguntas de los dos tipos y al finalizar una oración afirmativa. Vemos aquí que Madeleine dice put him in the closet. Esto es un imperativo ya que vemos que es una orden que está dando de ponerlo en el closet. Entonces el imperativo podríamos concluir carece de sujeto porque no vemos que diga he or she or you or I, sino simplemente es una orden como ponlo en el closet, apaga la luz, cierra la puerta. Entonces esto es un imperativo y vamos a ver a continuación cómo podemos reportar un imperativo haciendo uso del estilo del discurso indirecto. Bueno, a continuación vamos a ver cómo reportar imperativos haciendo uso del discurso indirecto. ¿Qué es lo que dijo Madeleine? Si usáramos el discurso directo, reportaríamos tal cual de manera literal o textual, haciendo uso de las comillas. El mensaje no ha cambiado. Sin embargo, si queremos usar el discurso indirecto, debemos hacer uso de un infinitivo. Observamos que debemos expresar she said to put him in the closet. Vamos a hacer uso de un infinitivo para reportar un imperativo. Vamos a continuación a ver un segundo momento en el que ella expresa un segundo imperativo. Madeleine comunica un segundo imperativo al decir take his money first, toma su dinero primero. Vamos a ver cómo reportamos este imperativo haciendo uso del discurso indirecto. ¿Qué es lo que dijo? Ella dijo take his money first. En el estilo directo lo mantenemos de manera inalterada, mientras que en el discurso indirecto tenemos que usar un infinitivo. A continuación, siguiendo con el clip, vamos a observar cómo reportamos una pregunta yes/no. Podemos apreciar aquí que James hace la siguiente pregunta: ¿Do you want me to rob him? Está llevando a cabo una pregunta sí/no. Vamos a ver cómo reportamos a través del uso del discurso indirecto esta pregunta yes/no. ¿Qué preguntó James? Si usáramos el discurso directo, diríamos James asked. Tengo que usar un verbo diferente porque aquí él no dijo, sino más bien preguntó. Y la pregunta a continuación se mantiene tal y como James la formuló. Si usamos el discurso indirecto, sin embargo, tendríamos que agregar dos cosas que vamos a ver a continuación. En primer lugar, vamos a usar la palabra if por tratarse de una pregunta sí/no que está siendo reportada por medio del discurso indirecto, y vemos que usamos el tiempo pasado. Aquí quiero referirme a la regla de secuencia de tiempos, que consiste, entre otras cosas, en cambiarle el tiempo al verbo.
En algunos textos van a encontrar con la palabra backshift, que significa el cambio que se produce a la hora de reportar un verbo por medio del discurso indirecto. La regla de secuencia de tiempo nos dice que el verbo se encuentra en presente, entonces va a cambiar o backshifts to past. Sin embargo, si es que el verbo está en pasado, el backshift se va a dar hacia el past perfect. Podemos, por analogía, hacer la extensión respectiva a los diferentes tiempos verbales. Es decir, si es que está en presente continuo, cambiará a pasado continuo. Si está en pasado continuo, cambiará al past perfect continuous, y así sucesivamente. En la siguiente secuencia vamos a apreciar un statement y posteriormente vamos a aprender cómo reportarlo. Vemos que Madeleine afirma "we need cash", es un statement, no está haciendo una pregunta, no es un imperativo ya que no está dando una orden, y vemos el sujeto que es we, en este caso Madeleine está comunicando un statement, un affirmative statement, es decir, una oración afirmativa. En este caso vamos a aprender a reportar un statement haciendo uso del discurso indirecto. ¿Qué le dijo Madeleine a James? Haciendo uso del discurso directo diríamos "she told him", y luego entre comillas el mensaje literal, el mensaje textual, de la misma manera que ella lo dijo. Usando el discurso indirecto, en primer momento vamos a usar that, el cual es opcional, lo ponemos entre paréntesis, y nuevamente observamos que el mensaje original está en presente. Para reportarlo necesitamos pasarlo a pasado por la regla de secuencia de tiempos. Finalmente, en la última secuencia del mismo clip, vamos a poder apreciar la formulación de una pregunta WH, y posteriormente vamos a aprender a reportar las preguntas WH a través del uso del discurso indirecto. En este caso, la pregunta formulada es una pregunta WH, ya que empieza con what. La pregunta es "what's going on?". El hombre pregunta "¿qué está sucediendo?". A continuación vamos a aprender cómo reportar este tipo de preguntas WH. Para reportar este tipo de preguntas WH, primero tenemos que usar la palabra WH, the man asked, y luego tenemos que fijarnos en el tiempo. Este es presente continuo, y por la regla de secuencia de tiempos vamos a pasarlo al pasado continuo. Esto es todo lo concerniente al discurso directo. Si tienes algún tema gramatical que te gustaría preguntarme o te gustaría que explique, no te olvides de comentarlo aquí abajo. Mi nombre es Luis Enrique Mendoza y gracias por su atención.